Vamos a arrancar esta noche intensa con Darío. Buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo estás, María? Un placer. ¿Cuál es el nuevo cargo que lo dije que precisamente? El cargo se llama Representante Único para la Cultura en Alemania. Tu posición sobre el tema de los desaparecidos y la última dictadura condicionó todo tu gestión como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, evidentemente, sí. Se hizo imposible. Bueno, no es que se hizo imposible, era como... yo no tenía ganas de gestionar con ese tema cotidiano, permanentemente escrachado, amenazado. No quería, me parece que no valía la pena. Y cuando en realidad yo tampoco... digamos, creo que esto es lo que ocurre siempre. Los populismos cambian la historia, crean fanáticos y el accionar violento es propio del fanático. Fíjate que lo que yo dije, lo dijo Graciela Fernández Meijide el otro día. Graciela Fernández Meijide dijo, la cifra es tal y habíamos puesto esa cifra de 30.000 para que se le dé carácter de genocidio. Yo dije cobrar subsidios. Me decían, vos decías que los desaparecidos... No, cobrar subsidios era tener una cifra ante el mundo, ante los organismos internacionales, para tener dinero para organizar la resistencia argentina, la Asamblea por los Derechos Humanos, todo lo que se formó en ese momento, donde además los kirchneristas no estaban, los que firmaban los recursos de amparo por la gente desaparecida y los habeas corpus eran Alfonsín, básicamente, y los que trabajaban en ese momento eran Alfredo Bravo, Graciela Fernández Meijide, toda gente muy democrática, Simón Lázara. Entonces, ante ese aluvión, por decir yo una cosa que además no sostengo como dogma, yo dije lo que dijeron muchos exmontoneros, y lo que dice la madre de un desaparecido como Graciela Fernández Meijide, y ante sufrir como eso, un acoso tal propio de la violencia que generan los populismos, me llamaban negacionista. Yo digo negacionista porque digo menos desaparecidos es lo que hay, y además ojalá hubiese 8.000 y pico y no 30.000, y además los que sabemos de esto en el mundo, sabemos que las listas siempre son abiertas. Si vos vas ahora al Museo de Jerusalén, la lista, la biblioteca donde están los expedientes de la gente que estuvo en los campos de concentración, está abierta porque puede seguir apareciendo. O sea, el número que está en la Secretaría de Derechos Humanos, última actualización, Martín Fresneda, gobierno de Cristina Kirchner, es una lista abierta, porque pueden un día abrir una tierra y hay una tumba y hay más gente. O sea, y yo creo que no se debía al número, yo creo que se debía, por lo menos mi intención de discusión, es la distorsión brutal que se hizo sobre la década de los 70. Edulcorar la década de los 70 a mí me parece muy grave. Los que amamos la música clásica sabemos que existe una música que se llama Requiem. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Britten hizo el Requiem de guerra. Es una música triste, recuerda que hubo violencia y que se mató gente. Acá se idealizó, se hizo daño a los chicos, diciéndole que era una juventud maravillosa, que un montón de cosas, sin recordar un montón de cosas que pasaron. O sea, cuando el Alfonsín quería juzgar las juntas, el Luder y el peronismo apoyaban la autoamnistía de los militares. Cuando quedaron presos políticos todavía en la época de Alfonsín, se sanciona una ley de 2x1 para sacar a los presos que quedaban. La ley tenía el nombre, se le decía Ley Napoli, porque el senador Napoli, que era el presidente del bloque de los senadores, es el que la propició. Y por eso salen un montón de presos que todavía quedaban. El peronismo votó en contra. La CONADEP, se negaron a integrar la CONADEP. Y además, recordar que no hay teoría de los dos demonios. Es incomparable la violencia estatal con la violencia de ciudadanos comunes, porque
una de las misiones Sí. del Estado es ejercer la fuerza. Ahora, cuando Alfonsín saca el decreto de juzgamiento de las juntas, Sí. saca otro decreto de juzgamiento de los jefes de las organizaciones armadas. Sí. O sea, Sí. esa era la visión. En Y había un cuyo- consenso en la sociedad argentina. Ese consenso lo rompió el kirchnerismo a fuerza de forzar. Vos decís, ¿por qué no fueron los radicales a la marcha? Yo me cansé de ir con la columna de la Juventud Radical a la marcha del 24 de marzo. Ahora vas, te pegan. O sea, lo que dijo Abruje el otro día tiene toda la razón del mundo. Esto era una marcha en contra del gobierno. Eve de Bonafini dijo, nosotros no somos organismo de derechos humanos, somos una organización política. Entonces, hay que volver. Yo hice un pequeño esfuerzo, Ahora, a mi juicio, fallido, pero de instalar el tema. El señor Martín Coan escribió un artículo, me parece respetable, es una hipótesis. Sobre O sea, la defensa de del número de los 30.000 y su importancia. Solo nos manejamos con hipótesis, pero para mí el tema no es el número. A ver, pero si El tema es qué pasó en los 70. Larraqui escribió mucho sobre eso. El tema es un libro especialmente. El tema es cómo mandaron a matar a la gente. Cómo Firmenich mandó a matar a un montón de gente que estaba en México a que vengan acá. la contraofensiva. La contraofensiva. Pero Un libro especialmente. Entonces, no eran jóvenes, idealistas de esto. Tampoco los tendrían que haber matado. O sea, este es el disparate de la Junta Militar. Se podían hacer juicios, se podían hacer... Los tupamaros, la mayoría estuvieron presos en cárceles. O sea, tuvimos la desgracia de que la dictadura fue la peor catástrofe que tuvo este país e hizo lo peor que podía hacer. Pero yo recuerdo la época de los 70. Yo era chico y mi familia fue víctima de la violencia en los 70. ¿de qué manera? Mi padre era obrero gráfico, el gremio gráfico en ese momento estaba conducido por un tipo que se llamaba Raimundo Ongaro, Sí. era un gremio de izquierda. Sí. Y primero lo persiguió la AAA y mi papá se escondía todo el tiempo y el 24 de marzo del año 76 lo echaron del trabajo y estuvo 3 meses escondido. A ver, volviendo un poco para atrás, me parece que lo que pasó también es que, o a mí por lo menos, y en su momento lo dije, el argumento de que el 30.000 era un argumento de índole económico fue algo muy ofensivo. Mucha gente se sintió muy ofendida, no por la posibilidad de dar una discusión acerca Pero de no la... era económico en que la gente se iba a llevar la plata al bolsillo. Eso lo dijeron ex montoneros, que cuando iban a buscar subsidios, cuanto mayor era el número y se podía acercar a la caracterización de genocidio, te daban más dinero para la resistencia Lo que argentina. dijo Graciela Fernández Mejía que tenía que ver con poder llamar la atención de que lo que estaba pasando en exacto. Argentina era algo extraordinario. Bueno, eso pero no mismo era... dije yo. No, nunca jamás en mi vida dije que una persona dijo algo para meterse dinero en el bolsillo. Yo no sé, Martín, si querés decir yo algo que hubiese hecho lo mismo. Probablemente hubiese hecho lo mismo si estaba en ese momento. Necesitabas plata para sostener los organismos de derechos humanos, necesitabas plata para pagar abogados, necesitabas plata para un montón de cosas. La plata te la daba Holanda, te la daba de Suecia, te la daba esto. Está bien, pero y el otro argumento es que yo escucho... Fue distorsionado claramente, o sea, fue una operación política que hizo Nueva Generación, Nueva no sé qué, Gabriela Cerruti, o sea... Nuevo encuentro, fue una desgrabación de la presentación de un libro con Edith No, la Zunino. reacción, digo. Bueno, la la reacción reacción. hubo gente que se sintió ofendida, ¿no? Y me imagino que como ministro de Cultura, en la ciudad de Buenos Aires, el mundo de la cultura es un mundo bastante vinculado a cuestiones de derechos humanos, ¿no? Pero espera, yo defendí los derechos humanos en el año 82, 83, apoyé esa ley que te decía, la ley Napoli, era muy chico, Andrés Napoli, el hijo del senador, era amigo mío, Pero iba a vos... visitar a los presos políticos a la cárcel de Devoto, o sea, tengo bastante más historia que la mayoría de los peronistas en la defensa de los derechos humanos. Pero esta idea que los peronistas, porque un peronista que diría, nosotros tuvimos un montón de víctimas de la dictadura, o sea, esta idea de que el peronismo, hay una asociación en ese relato, peronismo, populismo... No, kirchnerismo, me refiero puntualmente al kirchnerismo. ¿Qué?
El kirchnerismo distorsionó el relato de los 70. O sea, y ahora utiliza una marcha de los derechos humanos para decir Macri basura, vos sos la dictadura. O sea, porque no le gusta el gobierno que está ahora. O sea, no era esa la causa. 400.000 personas, o no sé cuánta gente había. Las marchas tienen mucho componente de izquierda, son marchas donde mucha la gente de la izquierda... hacen muchas porque en realidad no se ponen de acuerdo. No, pero entran ordenadamente, digamos, hay una cosa, que una es la postura de los organismos de derechos humanos, que verdad hubo un documento incluso que reivindicaba luchas de organizaciones guerrilleras en la presentación. Lo que pasa es que hay más gente que eso, hay muchos jóvenes, muchos centros estudiantes. A mí me parece que reducir la marcha entera, más allá del documento, a un movimiento del que ahí evidentemente el gobierno del Pro Macri no logra transmitir interés en la causa de los derechos humanos como una causa de Estado propia. Pero cuando Macri habla de guerra sucia. ¿Cómo lo vas a hacer si ellos dicen que no son más un organismo de derechos humanos y son una organización política? Pero no me refiero a Eve de Bonafini o a Estela, me refiero a los organismos, también es un movimiento más amplio que eso. Bueno, se tiene una relación normal. O sea, Macri no hizo nada en contra de ellos. O sea, no es que dice cierra organismos, le sigue dando los subsidios a los centros de detención. Abruz se reúne con todo el mundo. Bueno, el centro de detención es un museo de la memoria. Sí. No es que le da un subsidio o digamos... ¿Pero qué le hizo de malo Macri al el Estado no hubo ningún acto... Al contrario, hay gente que dice que él perteneció a la dictadura, tenía 15 años, creo. Sí, yo opino lo mismo, es un gobierno recontra constitucional y legítimo y me parece que en todo caso es una asociación... Ganaron las elecciones, muchachos. Obvio, es un sistema... Lo siento mucho, y después la van a ganar ustedes otro día y después... O sea, la democracia... Pero ese día sale un bloque del PRO con Nicolás Mazzotti, el jefe del bloque, nunca más a los negocios con los derechos humanos. Usar la palabra nunca más, negocio, derechos humanos, el día del golpe... Pero vos ¿Qué sentido tiene ese mensaje? Yo no entiendo el sentido de ese mensaje. Vos sabés que así como hay gente a la que no se le puede decir nada, como Pérez Esquivel o Nora Cortiñas, que me critica a mí, pero me saco el sombrero ante ella. Bueno, Nora reclamó por temas de derechos humanos los 12 años del kirchnerismo. O Tati Almeida, o Graciela Fernández Mejide, o esto, tuviste sueños compartidos con Jo Klender y Eve de Bonafini, y tuviste un montón de gente, o sea, usando eso para hacer política, y en el caso, no digo para hacer negocio, pero en ese caso una mega estafa, más por inutilidad, y también el Estado se tuvo que hacer cargo de la Universidad de las Madres porque era un desastre y era una operatoria. Probablemente, no sé si yo hubiese puesto ese cartel, la verdad que no. Ahora, ¿no te parece increíble que Graciela Fernández Mejide diga que no va a la marcha por temor a una provocación? Graciela Fernández Mejide. O sea, Graciela Fernández Mejide, Alfredo Bravo, Simón Lázara, Raúl Alfonsín, esos tipos... Magdalena Ruiz Guiñazú. O sea, Magdalena Guirrentín, se la jugaron cuando los militares todavía te podían poner un tiro en la cabeza. ¿Sí? Alfonsín... Los militares todavía le podían hacer un golpe cuando hizo el juicio a las juntas. Absolutamente, y por eso después tuvo que hacer obediencia de vida y punto final, digamos, o sea, termina... Entonces, hay que volver a explicar cómo era la historia. Yo cuando hice esa declaración también dije, los montoneros no defendieron la democracia, los montoneros atacaron la democracia. A Perón le matan a Rucci al tercer día de asumido. Sí, vuelven a la clandestinidad durante el gobierno de Isabel. Durante un periodo democrático, y lo dicen públicamente. Nosotros necesitamos que el gobierno se caiga porque vamos a ganar nosotros. Liberal, digamos, Elena Holmberg muere por denunciar en el Centro Piloto de París la relación entre Macera y los montoneros. Entonces, discutamos esto porque le hicieron mucho daño a los chicos durante estos años, explicándole que era lindo y que eran gente que salía con flores y quería hacer esto. No, había gente que tenía ideales maravillosos de mejorar el país y habían otros que te pegaban un tiro en la cabeza. Ahora, ¿qué pasó para que desde el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
te pusieras en un lugar que volvió imposible el ejercicio de ese cargo. Desde vos... La creación de fanáticos. Yo era Goldstein. ¿Vos no crees que la manera en que vos lo planteaste, pero vos no crees que hubo nada en la manera en que vos... Bueno, yo digo las cosas medio como a lo bestia siempre. Pero quizás no es un tema para hablar a lo bestia. No, pero digo... Porque hay mucho dolor, hay muchos muertos. Las digo como me sale y después dije, si la manera en que dije esto ofendió a alguien, le pido disculpas y la verdad le pido disculpas honestamente. Sí. Y le mandé cartas a toda la gente de los organismos de derechos humanos diciendo, yo no los quería ofender. ¿Y sabes lo que pasa, María? Todos me conocen. O sea, la abuela de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entró por primera vez a la Casa de Gobierno cuando yo era secretario de Estado, que la invité a tomar el té y le hice conocer la Casa de Gobierno. ¿Qué me volví yo, un monstruo? No, cambió la historia. O sea, cambió la historia, cambió ese consenso que había. Fuimos los radicales los que hicimos que ser el único país de Latinoamérica que jugó a los militares. O sea, vamos a hablar con Ricardo Alfonsín en un rato. Néstor en ese momento liquidaba departamentos con la 1050. Entonces, sí, pero hay un montón de chicos que eso no lo saben. No, está bien, pero reducir el peronismo no a la postura, peronismo, porque el peronismo tuvo sus proscripciones. El peronista te hablaría del golpe del 55, por eso digo el kirchnerismo, los comandos civiles. El peronismo en la época de Menem no te perseguía, qué sé yo. Pero para mí por ahí el peligro es ese, de generar un nuevo, digamos, plantear de manera provocadora y divisiva una discusión sobre la cual parecía haber un consenso. Que estamos llenando el país de pobres. Hoy salió el índice de pobres y bajó. Bajó el segundo semestre. Bueno, bajó el segundo semestre. Dicen que estamos encarcelando gente. O sea, bueno, hay una discusión ahí, seguramente ahora en la mesa, con el tema de Milagro Sala. Dicen que es una dictadura, es un divague. La verdad que es un divague. También se le dijo a Cristina Kirchner que era una dictadura. Bueno, se le decía que no era demasiado republicana. Yo no creo que Cristina Kirchner fuera una persona esencialmente republicana. Bueno, pero eso es una discusión, ser republicano o no ser republicano. Distinto es ser una dictadura. No, yo jamás dije que era una dictadura. No. No cumplía todos los requisitos de una demócrata ejemplar, digamos. No era Arturo Illia, por decirlo de algún modo, por dar un ejemplo. Ni Raúl Alfonsín. O sea, Macri no agrede a la gente. ¿Entendés? Tiene un gobierno distinto, tiene una necesidad de consensuar, tiene una oposición en el Congreso, tiene tiene una situación... Pero yo no sé si el macrismo no alienta determinada grieta. Si yo veo el cartel de los diputados, creo que es el macrismo alentando la grieta, ¿o no? En determinado momento también, ¿no? Sí. Supongamos que yo me expresé mal, hago mi autocrítica. O sea, te tienen que amenazar de muerte porque dijiste algo que no le gusta, pues tampoco el delito de opinión existe. Sí. O sea, si un tipo, supongamos, dice algo... Lebec en Francia dice que los islamistas son una raza inferior. Bueno, van y le discuten. No lo llaman por teléfono y le dicen te vamos a matar. A mí me decían te vamos a matar. Me decían te vamos a matar. Hay una bala dando vueltas y tiene nombre. Tiene tu nombre. O sea, que no se puede... yo no soy de derecha, pero supongamos que hay un tipo que es de derecha. En España, si un tipo habla bien de Franco, no le van a golpear la puerta, no lo amenazan de muerte. Pero Gómez Centurión se quedó en el gobierno y es el encargado de aduana. Sí. Me imagino que también hay una sensibilidad distinta cuando uno desarrolla un puesto como el de cultura. O sea, el argumento con Gómez Centurión fue el tipo está dedicado a la aduana. Nosotros no compartimos opinión sobre la... Yo no soy una persona, la verdad no tengo esa virtud, no soy una persona sensible, pero Gómez Centurión, yo lo dije el otro día en un programa de televisión, se equivocó en una cosa, que dijo que no había habido un plan sistemático. Bueno, pero eso es fallo judicial. Claro, entonces, estamos discutiendo... ¿Hubo un plan sistemático? Sí. ¿Por qué? Porque es cosa juzgada. Lo dijo la Cámara Federal, hubo un plan sistemático. Te equivocaste, flaco, hubo un plan sistemático. Pero tenés derecho a decirlo, no te tienen que colgar de la Plaza de Mayo porque dijiste algo. ¿Entendés?
Bueno, o sea, ese es lo que yo digo. En la Argentina se ha convertido decir algo en contra de la opinión de los sectores más radicalizados que dejó el kirchnerismo en ser una especie de asesino. Es una canallada decirme a mí negacionista. Bueno, gracias, Darío. Me voy a la mesa a seguir con este debate. Gracias por haber estado acá esta noche. Bueno, estamos acá, estuvieron